Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas, y vamos a estar dando prácticamente todas novedades relacionadas al mercado de pases, porque de a poco se empiezan a cerrar algunas cuestiones relacionadas a futbolistas que van a jugar en River, es decir, posibles refuerzos. 3 jugadores nuevos, o por lo menos de eso voy a estar hablando hoy, uno de ellos ya confirmado, el otro que está muy cerca, y por el otro que se están realizando negociaciones constantes. 3 salidas, 2 de ellas prácticamente confirmadas, mientras que una debería arreglarse, aunque es muy difícil que esto suceda teniendo en cuenta que la relación entre los dirigentes de River y los directivos del equipo en cuestión, donde más cerca está de ir el jugador, lamentablemente no tienen la mejor relación. Igual van a intentar que todo se resuelva para que el futbolista pueda tener un destino óptimo. Y también ya se ha confirmado cuándo va a ser el debut de la reserva, teniendo en cuenta que es muy probable que para las primeras jornadas Gallardo le quite a algunos jugadores a Marcelo Escudero, que es el entrenador de la tercera división. Es muy importante saber cuándo va a jugar la tercera categoría en el primer partido frente a Platense, y también cuáles son los futbolistas con los que no contaría, teniendo en cuenta que el muñeco los utilizaría para formar parte del plantel profesional. Empecemos. Vamos a comenzar con los refuerzos, con el futbolista que ha terminado de llegar a River en estas últimas horas. Estamos hablando de Alex Boyski, un jugador que nadie esperaba puntualmente. Si bien es cierto que no se puede decir puntualmente que va a ser un fichaje para el plantel de primera, porque lo más seguro es que en los primeros momentos lo que haga es formar parte del plantel de la reserva. Es media punta, puede jugar como segundo delantero detrás de la referenciaria, y en algunas oportunidades también se ha movido como justamente centroatacante. Además hay que tener en cuenta que formó parte de la selección argentina sub-20 en el último sudamericano que se disputó entre enero y febrero de este 2025. Llega libre, proveniente desde el Mallorca de España. River ya lo intentó incorporar en el primer mes de este año en el mercado de pases de inicios de este 2025. Sin embargo, en ese entonces Mallorca rechazó la posibilidad de una transferencia. River había hecho una oferta de 500.000 euros por el jugador, sabiendo que dentro de 6 meses, es decir, el pasado 30 de junio, quedaba libre con el pase en su poder, y venía óptimo darle esa baja porción de dinero al conjunto español como para que aceptara liberarlo 6 meses antes. De hecho, la idea de River era esa, para que en los primeros 6 meses se adaptara al fútbol argentino y posteriormente ya en esta segunda mitad del 2025 pudiera formar parte del plantel profesional. Algo, por ejemplo, parecido a lo que se hizo en su momento con Jorge Carrascal. Cuando el colombiano llegó a River, durante los primeros 6 meses prácticamente no jugó con el plantel de la máxima categoría. Recién empezó a sumar minutos en la segunda parte de ese 2019, llegó en enero de ese año, y después sí empezó a ser considerado por el entrenador. La idea con Boyski, que en un principio era hacer algo parecido, sin embargo se retrasó su llegada porque el Mallorca no quiso transferirlo. Es español, sin embargo, como tiene madre argentina y doble ciudadanía, no ocupa cupo de extranjero, es decir, no utilizará uno de los 6 lugares para atraer jugadores fuera de la Argentina en este jugador en cuestión, así que es un refuerzo óptimo en ese sentido y termina siendo una apuesta. Y es una de las apuestas bien consideradas en el sentido de que no se está pagando mucho dinero. Hago este hincapié porque en su momento se decía, por ejemplo, que Nicolás Fonseca era una apuesta, pero llegó a River con 25 años y habiendo pagado el más grande $2,5 millones. Eso no me parece una apuesta. Una apuesta me parece más un jugador joven por el cual no se paga absolutamente nada o muy poco, y termina rindiendo, ¿no? Y eso no termina perjudicando al elenco de Núñez en cuestión. Si Boyski rinde, fantástico. Gallardo tendrá una alternativa más en ofensiva, más que importante, sobre todo para los partidos más relevantes de la segunda parte de este semestre. En caso de que no rinda, dentro de un año, 18 meses, seguirá de River sin pena ni gloria, y el más grande no habrá gastado absolutamente nada más allá de su sueldo. 3 años de contrato firmó Boyski, es decir, hasta el 30 de junio del 2028 estará ligado al elenco de Núñez. Esperemos que dentro de un par de semanas ya pueda rendir bastante bien. En este momento están tratando de sumarlo al plantel de la reserva. Lo más seguro es que los primeros partidos, como dije, forme parte de la tercera categoría, pero es un jugador para tener en cuenta dentro del plantel de Gallardo en un futuro cercano. ¿Y qué sucede con Juanfer Quintero? Porque las noticias en relación al colombiano siempre terminan siendo un tanto raras, porque es lógico que va a jugar en River por el hecho de que no va a seguir en el América de Cali, y que la realidad
es que él tiene el deseo de volver a la Argentina. Su regreso es un hecho. Sin embargo, todo se puede demorar más de la cuenta porque básicamente ahora River tendría que pagar un resarcimiento económico para comprarlo proveniente del equipo cafetero. En un inicio lo que se imaginaba era que Juanfer iba a lograr la libertad de acción, es decir, que iba a venir a River con el pase en su poder, teniendo en cuenta que como el América de Cali le debe dinero, o por lo menos eso es lo que dicen desde el círculo interno del futbolista, que es lo que dicen desde el club colombiano, que el que le debe dinero no es el equipo en cuestión, sino que son los patrocinadores que se iban a hacer cargo del contrato del jugador. Obviamente a Quintero creo yo que no le importa mucho quién le termine pagando el salario o quién termine dándole el dinero para que pueda volver a River, sino que quiere que ese monto aparezca. Sin embargo, ahora todo parecería indicar que va a ser River el que va a tener que poner una suma, es cierto, no tan elevada, se está hablando de 1 millón, 1,5 millones de dólares, pero en un principio la dirigencia estaba 100% segura que no iba a tener que poner ningún dólar para traer de nuevo a Juanfer, más allá del contrato que le van a poner, que es muy bueno, que ya está prácticamente arreglado por 18 meses. Quintero el lunes o a más tardar el martes llegaría a la Argentina para firmar vínculo con River, pero esperan que este fin de semana se termine de destrabar su salida del conjunto colombiano. El América de Cali lo tuvo tan solo 6 meses. Es cierto que el jugador siempre respondió dentro del terreno de juego, es más, no tuvo lesiones. Esto ya lo he mencionado en videos anteriores. De los 3 regresos que tuvo Juanfer, o mejor dicho, de su primer llegada a River y de sus 2 vueltas, la del 2022 y la de ahora, esta es la que llega con mayor actividad, porque en enero del 2018 llegó luego de estar prácticamente un semestre parado en Independiente de Medellín, tenía que volver al Porto de Portugal, que era el dueño de su pase, y lo terminaron cediendo a River. En 2022 estuvo jugando durante todo el 2021 en China, pero en los últimos 4 meses no había sumado minutos. Ahora viene proveniente del América de Cali después de 6 meses con continuidad, y sin olvidar que en el año previo a volver a Colombia tuvo un muy buen nivel en Racing. Es decir, más allá de que muchos cuestionen el tercer ciclo de Quintero en River porque piensan que todo lo que está relacionado a Madrid hay que dejarlo un poco atrás, yo creo que en este momento la vuelta de Juanfer no está únicamente ligada a lo que hizo en su momento, en 2018, cuando tuvo un rendimiento fantástico, sino más que nada a su actualidad, que es más que positiva. Y el último jugador del que quiero hablar es de Matías Galarza. Talleres en un principio aceptaba negociar con River a Juan Carlos Portillo, que era el futbolista que quería el más grande incorporar, pero por lo pronto ahora Marcelo Gallardo quiere también a este jugador paraguayo del conjunto cordobés. Al igual que mencioné anteriormente en el caso Wojski, si bien Galarza nació en Paraguay, al tener ciudadanía argentina no ocupa cupo de extranjero, por lo que River podría contratarlo sin problemas en relación a ocupar un cupo. ¿Qué es lo que hoy hace que la negociación con Talleres se vuelva más complicada? Primero de todo es que en primera medida lo que quería River era incorporar a un jugador y ahora quiere a otro. Y lógicamente traer 2 futbolistas de un mismo equipo es mucho más complicado que traer uno solo. Ya el presidente de Talleres, Andrés Fassi, manifestó públicamente que los 2 jugadores en cuestión le manifestaron la intención de salir y ser transferidos en este periodo de transferencias. Sin embargo, también dijo que River va a tener que pagar su valor. Además, hay que tener en cuenta que hace poco renunció el director técnico de Talleres, Diego Coca, y acaba de asumir Carlos Tevez, y el vigente entrenador del elenco cordobés quiere contar con Matías Galarza. Por lo pronto, si River abona una suma cercana a los 5 o 6 millones de dólares, estaría dispuesto Talleres a venderlo. Acá el problema es que si River también quiere incorporar a Portillo, que era lo primero que se había pensado, tendría que desembolsar entre los dos alrededor de entre 10 y 12 millones de dólares. El dinero está, el problema es que si gastás ese monto en estos 2 futbolistas, a lo mejor eso te quita la posibilidad de contratar jugadores de otro estilo. Veremos en definitiva si eso termina sucediendo en el corto plazo o si River este fin de semana termina cerrando la contratación tanto de Portillo como la de Galarza. Es un jugador que se desempeña en la mitad de la cancha, es ese polifuncional que le gusta tanto tener a Gallardo en sus planteles. Hoy por hoy, teniendo en cuenta las salidas de Aliendro y de Simón, únicamente quedan con esa función en el plantel Nacho Fernández, Kevin Castaño y Juliano Galopo, por lo que no estaría mal sumar un hombre más en ese sector para poder tener una competencia un poco más pareja. Uno cree que los que comenzarán siendo titulares el domingo junto con Enzo Pérez serán Castaño y Galopo, con Nacho como alternativa, pero ya no hay ningún jugador más, por lo menos de experiencia, porque después podemos sumar a Santiago Lencina o algún pibe de la reserva, que esperemos que el muñeco lo haga, pero por lo pronto Matías Galarza aparece como opción más que potable para hacer refuerzo de River. Yo creo que a principio de la semana que viene ya se decidirá formalmente si viene únicamente Portillo, si viene únicamente Galarza o si vienen los dos. Que no venga ninguno en este momento me parece muy poco probable.
Y vamos ahora primero con las salidas confirmadas. Leandro González Pires será nuevo jugador de Estudiantes de La Plata. River recibirá una compensación de dinero como resarcimiento económico y en el Pincha firmará contrato por 2 temporadas y media hasta el 31 de diciembre del 2027. El muñeco le dijo al zaguero y a otros 8 futbolistas que no estaban bajo su consideración, por lo que les dio vía libre para buscarse un nuevo destino. Fue así que el elenco platense se acercó para negociar un contrato, y teniendo en cuenta que más allá de que hubo algunas cuestiones un tanto externas que provocaron diferencias entre los dirigentes del Pincha y el conjunto de Núñez, se llegó a un acuerdo total. Nunca se dijo, por lo menos hasta el momento, de cuánto era el resarcimiento económico, pero uno se imagina que no superará los 200, 300 mil dólares. La realidad es que como el futbolista acababa contrato el 31 de diciembre, el equipo de La Plata no iba a pagar mucho dinero para hacerse con los servicios del jugador, y también lo que hacía el propio defensor central era dejar de lado el contrato que todavía tenía por cobrar en River hasta finales de este 2025. Recordemos que Leandro González Pires tuvo su segunda etapa en River que inició a inicios del 2022, es decir, jugó 3 años y medio y solamente, por lo menos a mi entender, tuvo un nivel aceptable durante el 2023. Después tuvo algunos partidos sueltos con niveles al menos óptimos, como fueron el año pasado los partidos ante Boca en la Bombonera y contra Colo Colo de Chile en el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Conmebol Libertadores. Me parece que en esos encuentros en cuestión Pires terminó cumpliendo las expectativas, siendo un zaguero del que no se espera mucho, porque si bien es un central que tiene buen juego aéreo, es un futbolista que puede ser duro en la marca, es un jugador que además comete desatenciones bastante importantes, porque lo que tenía este jugador en cuestión era que podía rendir aceptablemente en 2 o 3 partidos seguidos, pero cuando jugaba mal no era que bajaba un poco su rendimiento, sino que jugaba muy mal y encima en esos partidos cometía errores que a River le hacían perder puntos. Creo yo que en ese sentido no es un jugador que hoy pueda estar a la altura de River. Es cierto que lo pidió Gallardo, pero su mejor nivel lo terminó encontrando con De Michelis. Ahora el muñeco le da liga libre para que pueda salir y Estudiantes de La Plata será su nuevo destino, equipo donde ya jugó en su momento, teniendo en cuenta que River, el Pincha y Tigre son los 3 equipos en los que ha jugado en el fútbol argentino. Y la otra salida ya confirmada es la de Gonzalo Tapia, y de esta manera River libera otro cupo de extranjero. El atacante chileno, que llegó a principios de este año como refuerzo de River, se terminará yendo ahora en este mercado de pases al São Paulo de Brasil, equipo que podría llegar a ser rival del más grande en las semifinales de la Conmebol Libertadores si es que ambos logran superar las 2 instancias previas. Por lo pronto Tapia llegó a River, es cierto, por un bajo costo, $800.000 a principios de este 2025. River le pagó a la Universidad Católica de Chile como resarcimiento económico y por lo menos se pensaba de que iba a ser un jugador de recambio para Gallardo. Yo creo que nadie lo imaginaba como titular, pero ¿cuánto tiempo fue un futbolista que al menos ingresaba en los segundos tiempos? 2 meses. Hasta el mes de abril, principios de abril, fue la última vez que vimos a Tapia entrar desde el banco. Fue titular tan solo 2 veces, contra San Martín de Tucumán por la 7ª fecha del torneo Apertura y contra Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina, con la salvedad de que en los 2 cotejos Gallardo lo reemplazó en el entretiempo, es decir, no quedó para nada conforme con el nivel mostrado por el jugador trasandino en esos primeros 45 minutos en ambos partidos. Un fiasco terminó siendo Tapia como refuerzo. Es cierto que económicamente inclusive a River en un futuro podría llegar a dejarle más dinero, porque el arreglo al que se llegó con São Paulo de Brasil era que el jugador iba a ir a préstamo por 18 meses, es decir, por 1 año y medio hasta el 31 de diciembre del 2026 sin cargo. São Paulo no pone absolutamente nada para hacerse con los servicios del jugador, pero va a haber una obligación de compra si es que el futbolista completa el 50% de los minutos, de $2 millones. De esa manera River estaría realizando una inversión económica que le dejará un saldo positivo, teniendo en cuenta, como dije antes, que pagó menos de $1 millón de la moneda estadounidense para hacerse con los servicios del futbolista. Una apuesta que creo yo no terminó saliendo bien, aunque también hay que tener en cuenta que Gallardo, creo yo, no le dio tantas posibilidades. Es cierto que él no se las ganó las pocas veces que estuvo dentro del terreno de juego, pero hubo otros futbolistas que también tuvieron rendimientos muy flojos en la primera mitad del año y claramente sumaron más tiempo dentro de la cancha que el jugador chileno. Lo positivo en este caso, más allá de la salida de Tapia, es que se libera el cupo de extranjero, por lo que River ya tiene 2 posibilidades de incorporar futbolistas nacidos fuera de nuestro país.
país. Uno de esos lugares sería para Quintero y ahora ya se puede negociar formalmente para incorporar al jugador de Colo-Colo, Lucas Cepeda. Y el último jugador del que quiero hablar es Rodrigo Aliendro. Hace un par de días, 48, 72 horas aproximadamente, subió un video diciendo que era muy probable que Aliendro fuera nuevo jugador de Vélez Sarsfield, teniendo en cuenta que tenía el contrato totalmente arreglado con el equipo de Liniers y lo único que faltaba saber era de qué manera iba a liberar su vínculo con River, sabiendo que el 31 de diciembre de este 2025 es cuando acaba su estadía en el club mediante su actual contrato. Sin embargo, en estas últimas horas apareció Racing, que le ofrecería un mejor contrato salarial a Aliendro, si bien es cierto que no alcanza los números que ganaba en River. Obviamente, ante las dos alternativas que son muy parecidas, es decir, seguir jugando en el fútbol argentino, octavos de final de Copa Libertadores, Aliendro preferiría ir a Racing antes que Vélez. ¿Cuál es acá el problema? Que más allá de que seguramente se llegue a un acuerdo, la dirigencia del más grande no quiere saber absolutamente nada con negociar con los directivos de Racing y viceversa. Es decir, o acá el representante del jugador hace de intermediario ante una posible oferta del equipo de Avellaneda, o Aliendro no va a tener manera de llegar a Racing. Es cierto que el jugador ya confirmó que los 6 meses de contrato obviamente los dejas de lado, lo que respecta a ganar en River, pero desde el más grande esperan, así como Estudiantes le pagó un pequeño resarcimiento económico al millonario por la adquisición de Leandro González Pires, espera que ya sea Racing o Vélez le den también ese pequeño resarcimiento económico al más grande por Aliendro. Y hasta el momento desde Racing no se sabe absolutamente nada. Desde Vélez detenieron un poco las negociaciones por el tema de que jugaron la final a inicio de esta semana, la Supercopa Internacional contra Estudiantes, y ahora supuestamente este fin de semana volverían a comunicarse con el futbolista. Acá lo que sucede es que Aliendro podría, esto no lo sé, ya haberles dado la palabra de que prefiere ir a Racing antes que el conjunto de Liniers. Entonces estaría esperando que la academia sea el equipo que avance, pero yo creo que los directivos de Racing no van a avanzar absolutamente nada porque ha quedado todo muy mal desde lo que fue la salida de Maxi Sala. River hizo uso de la cláusula de rescisión de 8 millones de euros para incorporar al delantero que en los últimos 18 meses jugó en el equipo blanquiceleste y por eso mismo básicamente quedó todo mal. Desde River y desde Racing se comunican, obviamente verán si aceptan o no la oferta. En este momento Aliendro está quedando en el medio de todo, mientras tanto este fin de semana ya arranca el torneo clausura y obviamente el jugador no es tenido en cuenta por Gallardo. Y ya se sabe cuándo será el debut de la reserva. Próximo miércoles 16 de julio, el conjunto dirigido por Marcelo Escudero se enfrentará a Platense en lo que será la primera jornada de la nueva Copa Proyección, un torneo en el cual el más grande en la última edición, en el primer semestre, quedó eliminado en cuartos de final con San Lorenzo a través de los penales. Recordemos que en ese partido en cuestión Escudero no pudo contar ni con Bautista Adín, ni con Santiago Lencina, ni con Giorgio Constantinic, porque los tres fueron a los Estados Unidos a formar parte de la delegación que disputó el Supermundial de Clubes de la FIFA. Teniendo en cuenta que este encuentro debut de la reserva cae entre los dos primeros partidos de River del torneo clausura, hay que ver qué jugadores o no estarán disponibles para el entrenador. Digo esto porque ya de por sí estarían concentrados, esto lo sabremos a 100% mañana, pero podrían estar convocados para enfrentar a Platense por el partido de primera, que recordemos era el domingo desde las 21 horas en el Estadio Monumental. Santiago Lencina, Bautista Adín, Juan Cruz Mesa e inclusive se está hablando de algún otro pibe más que podría estar entre los citados. No nombra a Costantini porque lamentablemente sufrió una lesión en el pie que lo mantendrá entre 2 y 3 semanas afuera, por lo que tampoco estará en el debut de la reserva. Así que habrá que ver si Escudero tiene un plantel diezmado de cara a esta primera jornada o en definitiva puede contar con los chicos, teniendo en cuenta que si no suman minutos ante Platense en el debut del próximo domingo en Núñez, y es muy probable que puedan jugar en reserva, porque la realidad es que no es una exigencia física el hecho de que estén sentados en el banco o que jueguen algunos minutos en el segundo tiempo. Ahora, de cara a lo que puede llegar a ser la titularidad de alguno de ellos, no descarto que alguno de los chicos esté desde el arranque, teniendo en cuenta que Gallardo le dio vía libre a muchos de los jugadores del plantel de primera, y la realidad es que los refuerzos todavía no han llegado, porque Maxi Salas, por ejemplo, se entrenó por primera vez ayer, Driussi está lesionado, eso significa que como delanteros, Gallardo hoy tiene a Colidio, a Borja, a Dadín y a Zubiabre. Supongamos que los titulares son Colidio y Borja si es que el DT quiere mantener a aquellos experimentados
resultados. En el banco van a estar Dadín y Zubiabre y es muy probable que Dadín ingrese en el segundo tiempo. Entonces hay que ver en definitiva, si es que no es titular, cuántos minutos lo termina de utilizar Gallardo para saber si Escudero los va a poder tener en cuenta o no para el debut de la reserva el próximo miércoles. La tercera división de River siempre termina dándole buenos frutos a la primera en un futuro. Esperemos que en esta oportunidad no sea la excepción y los chicos tengan una buena segunda mitad de 2025. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que el mercado de pases se está moviendo de una manera un tanto extraña para River. Por lo pronto el periodo de transferencias iba a terminar oficialmente ayer, sin embargo se terminó estirando 2 semanas más, sabiendo que no tenía ningún tipo de sentido de que el mercado en Argentina finalizara ahora el 11 de julio y el europeo terminara el 31 de agosto. Además siguen, por ejemplo, también abiertos los libros de pases de Brasil, Estados Unidos, México. Muchos mercados siguen abiertos y el argentino no podía llegar a cerrarse, por lo que se extendió por 2 semanas más. Entre lo que hablé en este video, Wojski ya es refuerzo de River, jugador que en primera instancia va a jugar en la reserva y después en primera. A Quintero se lo espera el lunes o a más tardar el martes para firmar contrato luego de su desvinculación con el América de Cali. Matías Galarza, jugador de Talleres en el horizonte del más grande, ya hay oferta, veremos si hay una nueva durante estos próximos días. González Pires a Estudiantes, Gonzalo Tapia a San Pablo de Brasil, Aliendro entre Racing y Vélez, más posibilidades de ir al primero más allá de la rivalidad entre ambas dirigencias, y el próximo miércoles 16 de julio debuta la reserva en la próxima Copa Proyección. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.